Ya estamos grabando. Bueno, estoy muy contenta, les digo, porque le pude encontrar la vuelta a esto de las filminas. Antes yo trabajaba con un programa, con el Canva, que creo que todos lo utilizamos. Eh, y bueno, al ser un programa que necesita soporte de Wi-Fi y soporte de Internet para poder compartir, siempre se me hacía pesado. Y bueno, así que ya con la presentación del Pine voy mucho más ágil al momento de la presentación y demás, así que estoy re contenta que le encontré la vuelta. Bueno, gestión de emociones. ¿Se pueden identificar ahí en los emoticones que están en la foto? ¿Cuánto muchas veces en el día nosotros pasamos por estas caras, ¿no? ¿Cuántas veces? Y nos levantamos de una manera y terminamos el día con otra cara, o empezamos a tener emociones en el transcurso del día, y nos vemos representados acá en los emoticones. Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de pasar de una emoción a otra en el lapso de un segundo, ¿no? Y para mí esto de las emociones es maravilloso porque nos hace dar cuenta que todo no depende de nuestra mente, ¿no? Que nuestro cuerpo se puede manifestar desde otro lugar, considerando otras formas, ¿no? Y utiliza puntualmente la emoción. Nosotros cuando sentimos una emoción, o nos estamos alegres, o nos pone a una situación triste y demás, ya vamos a ver cómo es el procedimiento que se da eso hasta que nosotros lo podamos sentir, pero hay algo muy interesante. No le damos tiempo a nuestra mente a pensar de decir, ay, hoy me voy a sentir alegre, ¿no? Uy, o esta situación no me va a generar ira, o esta situación no me va a generar tristeza. Es como que nuestro cuerpo se adelanta y en ese adelantarse generan una emoción que muchas veces no la podemos controlar y nos domina. Que muchas veces esa emoción que se despierta a raíz de una situación, de un hecho, eh, muchas veces también la perdura en nosotros por mucho más tiempo. Y ahí se convierte en otra cosa que nosotros lo denominamos estado de ánimo. Cuando la emoción no se gestiona, se convierte en nosotros en un estado de ánimo. O sea, que es más perdurable, o sea, de mayor tiempo perdurable en nuestro cuerpo, ¿no? Yo pienso muchas veces que las personas que tienen depresión, ¿no? Que caen en la depresión, no han podido gestionar una emoción de tristeza. Y se ha hecho repetitiva. Entonces, al no poder gestionarla, esa emoción se dispara en esa depresión que, que bueno, perdura por mucho más tiempo y a veces, eh, no a veces, para mí es súper importante poder empezar a revisar estas cuestiones, cómo nos estamos gestionando emocionalmente, porque suelo escuchar en muchas oportunidades y de diferentes personas y en diferentes ámbitos que una emoción no gestionada puede disparar en una enfermedad, ¿no? Muchas veces le echamos la culpa y decimos, uy, tengo esta enfermedad y demás, pero si empezamos a poner un poco más en conciencia, seguramente hay algo que que no estuvimos gestionando, ¿no? Hay algo que no, ay, creo que estoy grabando, si no, perfecto, porque yo me olvido. Eh, Hay algo que no estamos gestionando, hay algo que quedó ahí inconcluso y que nuestro cuerpo lo tiene que manifestar desde otro lugar. Bien, por supuesto que esto, eh, para una persona, para que llegue al punto en que la emoción se dispara por otra parte de nuestro cuerpo, que se declare en una enfermedad, que nuestro cuerpo nos está hablando y no lo podemos, de alguna manera, detectar qué es eso que me está pasando, por traerlo a la conciencia, ¿no? Y que termina, en una patología o en un síntoma grave y que afecta ya nuestra salud, es como la instancia máxima del cuerpo de decirnos, te estoy hablando, te estoy diciendo esto, te está pasando esto y no lo estás queriendo ver. Entonces, para mí es súper importante charlar de esto, que lo traigamos a la conciencia, que ustedes tomen dimensión y tengan esta herramienta de la gestión de las emociones, eh,
de alguna manera a tenerla más presente, ¿no? Y empezar con esta herramienta en el día a detectarlas y empezar a gestionarlas de una manera diferente. La idea hoy es que se puedan llevar esto como una herramienta para que ustedes, en el momento de su rutina diaria, si tienen alegría lo puedan detectar, si tienen tristeza o hay algo que les molesta o les incomoda, una situación que están atravesando, ya sea del negocio, ya sea familiar, ya sea con una amistad, lo puedan ver y pueden empezar a detectar, ¿no? Al último de la presentación vamos a ver cómo hacemos para gestionar esa emoción. Pero antes, y lo primero que todo, es, ¿qué es una emoción? ¿Qué es una emoción? Una emoción es una energía que se dispara de manera instintiva y reactiva ante la interpretación de un estímulo externo. Y es una reacción biológica. Todos los seres humanos lo tenemos. O sea, nos pasan, ¿no? O sea, no hay ninguna persona que no la tenga. Todos convivimos con las emociones. Es biológico. ¿A qué se denomina esta energía que se dispara de manera instintiva y reactiva sobre la interpretación de un estímulo externo? Hay algo externo a nosotros que sucede y nosotros, de acuerdo a cómo interpretamos eso que sucede, disparamos una emoción, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, por decirles, estamos compitiendo por determinado premio o determinado logro, ¿no? Y hay muchas personas en competencia. Cuando eso sucede, ese hecho sucede para saber quién gana eso, ese logro, quién llega a esa meta, que hay varias personas ahí compitiendo, el que llega, cuando se sabe, digamos, sea por un sorteo o lo que sea, ¿no? Cuando se sabe quién ganó, el que llega, a través de la interpretación de ese hecho por el que vino trabajando, ¿qué emoción se le dispara? La alegría, la felicidad, ¿no? Y las otras personas que también estaban compitiendo por ese logro, que no lo alcanzan, que no llegan, seguramente su emoción tiene que haber sido distinta. Algunos será de enojo, otros serán de o sea, esa sensación de auto boicot, ¿no? O algunas personas serán de resignación. Como ese hecho que está sucediendo, a mí y la interpretación que tengo, ay, tengo un micro prendido, espera. Entonces ese hecho me va a generar una interpretación. Eso va automáticamente, antes que nuestra mente piense, se dispara esa emoción, esa energía. Bien, entonces, para que lo tengan presente y lo podamos empezar a traer, a poner sobre la mesa, esto de las emociones sucede todo el tiempo y durante todo nuestro día, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de emociones? Hay muchas emociones, pero hay emociones básicas, o sea, que empiezan, desde acá, de estas 6 básicas, se desprenden cientos de emociones, ¿no? Por un lado está el enojo. ¿Cómo nos cuesta hacernos cargo cuando nos enojamos de algo? ¿No? Estamos enojados y a las personas muchas veces nos cuesta ponerlos en palabras, nos cuesta poder decirle al otro, mira, estoy enojado, ¿no? Empezamos como los niños poner cara de puchero y que el otro se dé cuenta que estamos enojados. Se los traigo porque es muy poco, es común, ¿no? ¿Cómo nos cuesta decirte, la verdad que esto me molesta, estoy enojado? Bueno, el enojo aparece cuando algo nos disgusta o cuando no logramos algo que queremos, claramente, ¿no? Después tenemos la tristeza. La tristeza aparece ante la pérdida o el dolor, ¿no? Perdemos a alguna persona,
o nos separamos de alguna persona, lo que sea, viene esa emoción de tristeza. Después tenemos la alegría, es esa sensación de placer y bienestar que aparece ante situaciones agradables. Después tenemos el desagrado, que es hacia alguien o hacia algo que no nos gusta, una situación que nos incomoda, nos genera ese desagrado. Hay personas que también generan eso en nosotros. ¿Bien? Esto está bueno revisar ahí la ley del espejo, se los traigo, que lo estuvimos viendo. Después tenemos el miedo, que aparece ante las amenazas o peligros. El miedo es una emoción 100% mental, ¿no? Es algo, bueno, en realidad todas las emociones las podemos gestionar desde algún lugar, pero el miedo muchas veces aparece con conversaciones sobre cosas que no suceden y nosotros consideramos que pueden llegar a suceder, ¿no? Pasa mucho esto en nuestro negocio, el miedo de hacer algo nuevo, de ponernos en esa zona de incomodidad. Y por otro lado tenemos la sorpresa, cuando ocurre algo que no esperamos. Puede ser una sorpresa, esa sensación es una sorpresa agradable o algo no tan agradable. Bien, bueno, en base a estas 6 emociones básicas vienen otro mundo de emociones. Hay una flor que es una imagen muy repetitiva, digamos, en todos los aspectos cuando se estudian las emociones, que tiene es como un mapa de todas las emociones y de dónde se desprenden. ¿Por qué les traigo este tipo de emociones? Ustedes van a decir, no, pero yo puedo identificar cuando estoy desganado, puedo identificar cuando tengo tristeza, pero hay personas que les cuesta mucho ponerlo en palabras. ¿Por qué se los traigo? Porque la persona por ahí vos le preguntas, ¿qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Y la persona a veces no le quiere decir, pero muchas veces dice, no, no sé qué me pasa. Y cuando tenemos esa reacción de decir, no sé qué me pasa, pero realmente no sabemos qué nos está pasando, hay que empezar a revisar. Nosotros tenemos que empezar a detectar, quizás con una pregunta, o decirle a la persona, bueno, a ver, contame qué hiciste hoy, ¿no? Puede empezar de alguna manera a, a contar y a desglosar si hubo algún hecho que le generó esa emoción. Imagínense todas las personas que uno le hace la pregunta, ¿qué te pasa? Y siempre te contesta, no sé qué me pasa. Entonces, hay algo que primero no se, hay una realidad de la cual no se está haciendo cargo. Y el no poner en palabras esa emoción, el no poder decir lo que le pasa, poder identificar lo que le pasa, se empieza a acumular adentro nuestro. Y ese acumular adentro nuestro puede terminar en algo no tan agradable. Por eso es importante. Hoy yo los animo a que cuando tengan estas emociones, lo puedan poner en palabras, lo pueden compartir. La verdad que estoy enojado, estoy enojada. Esta situación no me gusta, ¿no? Muchas veces nos cuesta hablar con la persona puntualmente que disparó nuestro enojo, o la acción, digamos, el hecho que disparó ese enojo. Pero bueno, lo puedo poner a conversar con un X, ¿no? O cuando estoy alegre poder compartirlo también. La verdad que hoy me siento en plenitud, estoy 100% alegre, contenta. Esta situación me genera mucho placer, ¿no? Empezar a hablar, poner en palabras. ¿Por qué es importante la gestión de emociones? Porque nos permite identificar y gestionar nuestras emociones. Identificar qué nos pasa, por qué nos sentimos de determinada manera, ¿no? Muchas veces quizás es de una forma más sencilla identificar cuando, digamos, estamos alegres, contentos, de buen humor y demás, y muchas veces también lo ponemos en transparencia. No somos conscientes, o sea, siempre nos acordamos de las cosas o nos, de alguna manera, tienen como más peso la tristeza, el enojo, lo que nos genera de alguna manera mayor incomodidad, ¿no?
Cuando estamos alegres, muchas veces, porque las emociones duran unos segundos. Lo que pasa después de eso es empezar a gestionarse y cómo impacta esa emoción en mi cuerpo. Bien. ¿Cuál es la razón de ser de las emociones? Lo emocional existe porque nos avisa de lo que ocurre a nuestro alrededor, de una manera rápida e intuitiva, sin necesidad de que nos detengamos a pensar sobre ello de manera activa y deliberada. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es la razón de ser? Esto que les compartí recién. Lo emocional es como que nuestro cuerpo nos está hablando, nos avisa, nos pone alerta de lo que está ocurriendo en nuestro alrededor, de lo que pasa en nuestro sistema, de la situación en la que estamos viviendo, sin que nosotros tengamos que utilizar nuestra mente de manera activa y deliberada para decir, ahora con esta situación me voy a poner feliz, voy a estar alegre. No, la emoción viene, aparece. Una situación, un hecho que no me agrada o me genera incomodidad, salta una emoción, automáticamente. Les pongo un ejemplo súper claro de esto. Muchas veces me ha tocado acompañar a algunas personas a hacer una junta de oportunidad. Y por ahí yo digo, bueno, a la persona que piensa, ¿cuál es su expectativa? Que yo de la junta el 100%. Y muchas veces yo, para que la persona pueda empezar a soltarse, le hago poner en una zona de incomodidad. Entonces le digo, bueno, preséntese, comience usted la junta delante de todos. A la persona en ese momento se le disparó una emoción, porque es algo que no esperaba que yo hiciera. Y esa emoción se dispara antes de que pueda llegar a pensar lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, la emoción se anticipa, por eso convive con nosotros. Nosotros continuamente, todos los días, estamos con diferentes emociones. Bien, de acuerdo a nuestra interpretación sobre algo que sucede. ¿Para qué sirve la gestión emocional? Primero, sirve para evitar enfrentamientos innecesarios. Esto es un poco de, no nos dejamos llevar por las ganas de ganar las discusiones en todos los contextos. Evitamos los choques innecesarios. Cuando nosotros podamos identificar eso que nos pasa, o esa emoción que se disparó de acuerdo a ese hecho que ocurrió, a esa situación que no me gusta, si nosotros lo empezamos a gestionar y traer en la conciencia, vamos a evitar esos enfrentamientos innecesarios con un otro. ¿Cuántas veces dejamos que nuestra vida viva de acciones sin traer en la conciencia, sin tener una gestión emocional, y vivimos al choque con todo el mundo? ¿No? Siempre está eso de querer ganar, ganar. Nuestro ego nos domina sobre alguna situación que no nos gusta y entramos en la discusión, ¿no? Es como decir, de alguna manera, yo tengo la razón. ¿Bien? Yo tengo la razón sobre esto, ¿no? Esos choques que por ahí nos lastiman de una manera trascendental. Las discusiones, un día haciendo terapia, me acuerdo que bueno, la terapeuta holística con la que estaba haciendo la sesión, ella me dice, Katy, pensa esto, cada vez que vos vas al choque y al enfrentamiento con alguien, esta sensación, esta bronca, este enojo que transmite tu cuerpo, está lastimando cada una de las células que lo componen. Está lastimando cada uno de tus órganos interiormente. Cuando me dijo eso, fue como que algo me entró en mi cabeza y dije, ay Dios, cuando
estamos en esa emoción, nuestro cuerpo se paraliza. Si ustedes empiezan a ser un poco más conscientes, y en el enojo, cuando gritamos y queremos en la discusión ganar, ganar, no nos estamos gestionando en absoluto, es como que no me importa nada. Bueno, el no poder gestionarse le hace completamente daño a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se pone todo tenso, es como de alguna manera, es decir, tengo que protegerme de alguna manera. Entonces, empezar a tomar conciencia de eso, ¿no? Yo hay algo que he aprendido, es que todo se resuelve, y que todo sucede y nos viene a mostrar algo, nos viene a enseñar algo. Las cosas negativas como las cosas positivas. Y para mí no hay cosas negativas y positivas todas. Es como que es todo un aprendizaje, es una situación. El tilde que nosotros le queramos poner va a depender de cómo nosotros estamos interpretando eso. Entonces, cuando sucede algo, y capaz que una persona viene súper afligida y me dice, no, no se puede. Bueno, digo yo, que hay algo que me viene a mostrar esta situación, hay algo que me quiere hacer ver, y lo tomo por ese lugar. Hasta mi cuerpo se relaja de otra manera. Es un ejercicio, es un ejercicio. Segundo, nos ayuda a empatizar. Me encanta la palabra empatizar. Me encanta. Porque por lo general, cuando empiezan a suceder cosas, estamos trabajando o estamos compartiendo o estamos viviendo, conviviendo con un otro, siempre nos miramos nuestro cupo, ¿no? Eh, Empatizar, entender a otro, poder mirarlo al otro desde un lugar distinto, es una de las cosas que muchas veces nos pone, se nos hace cuesta arriba, ¿no? Entonces, esto de empatizar nos ayuda a empatizar estas gestiones emocionales, nos ayuda a ser más sensibles a los matices de los estados emocionales que vemos en el otro y a integrarlo en una forma, en nuestra forma de pensar y de sentir. Es importante esto, ¿no? Poder gestionar las emociones y poder empatizar con otra persona es empezar a ver a la otra persona como decir, bueno, ok, por ejemplo, si hay una persona que trabaja en una oficina, ¿no? Y hay un compañero que todos los días a la mañana llega de mal humor y llega de desgano, enojado, y hasta que no se siente y hasta media mañana no se le pasa el mal humor. O estamos en un equipo de trabajo, o sea lo que sea, en familia, hay alguien que siempre se levanta de mal humor, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros muchas veces disparamos emociones a raíz de eso, y es una interpretación sobre esa persona, de decir, uy, mira, siempre de mal humor, ¿qué le pasa? ¿No? Muchas veces es con la persona por ahí que convivimos, ¿no? Uy, ¿qué le pasa? Siempre está malhumorado. Y poder empatizar es entender, mirar con una lupa a esa persona y decirle, che, esta persona no está pudiendo gestionar alguna emoción. ¿Qué le estará pasando? ¿Qué estará transitando? ¿No? Es empezar a empatizar con que el otro también es una persona, capaz que hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con vos, que está queriendo decir, o no sabe cómo decirlas, cómo ponerlas en palabras. Empezar a empatizar es empezar a decir, a ver, esta persona que está en mi vida, todos los días está con la misma emoción o le pasa esto. ¿Qué le pasará? Nosotros empezamos a mirar desde otro lugar, ¿no? Hay personas que son ingenuas, hay personas que no tienen el valor o no se quieren hacer cargo, entonces siempre actúan de la determinada manera. Entonces cuando nosotros lo empezamos a mirar a esa persona con otros ojos, nos damos cuenta de un montón de cosas y ya nos deja de afectar. No lo tomamos personal. Qué importante es poder revisar esto, ¿no? Qué importante. Como sea la cara que tengas que sea, yo entiendo que a vos te pasa algo que no tiene que ver conmigo,
y no me vas a amargar el día. Literal, de esa manera. Como les digo, es una práctica, esto que venimos conversando. No es que termine el Zoom y ya sé que mi mujer o mi esposo, si se levanta, o mi hijo, si se levanta de determinada manera, no. Lo importante es empezar a empatizar. Bien. Tercero, nos ayuda a orientar la propia acción hacia los objetivos. ¿No? ¿Por qué? Si no sabemos gestionar nuestras emociones, siempre estaremos dando prioridad a nuestros impulsos más primarios. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros nos trazamos una meta, nos trazamos un objetivo, queremos alcanzar un logro, en el proceso de transitar eso, de alcanzar eso que nos propusimos, la vida nos pone muchas pruebas. Algunas son pruebas más sencillas u otras veces son pruebas distintas, o sea, un poco más complejas, ¿no? Entonces, por lo general, el impulso primario es, sucede esa prueba en el camino de alcanzar esa meta, ¿no? ¿Qué pasa cuando sucede esa prueba? Lo primero que se me viene a la mente es, el primer disparador es, ¿por qué me pasa esto a mí? Siempre me pasa a mí. ¿No ves que yo quiero alcanzar eso y siempre me pasa a mí? Eso es un impulso primario. Y por no gestionar esa emoción de lo que está sucediendo, nunca puedo alcanzar mis objetivos. Nunca puedo alcanzar mi meta. ¿Y qué hace la vida conmigo? Porque estamos en una eterna escuela, en este plano, en esta tierra, transitando en esta vida, que es una escuela de aprendizaje, una escuela de transformación, para ser seres humanos más conscientes, ¿no? ¿Qué pasa con eso? La vida nos vuelve a poner la misma trampa, de la misma manera o de diferentes formas. Entonces hay gente que es repetitiva en los impulsos primarios, que no puede gestionarse emocionalmente y nunca termina nada, ¿no? Y es la vida hablándote, diciéndote, tenés que cambiarlo, tenés que mirar diferente, reflexionar sobre esto que está pasando, qué es lo que te viene a enseñar, ¿no? Hay gente que se muere con impulsos primarios, toda su vida llena de impulsos primarios, nunca trae a la conciencia qué es lo que le pasa, ¿no? O esas pruebas para alcanzar ese determinado objetivo terminan en una enfermedad, por no gestionarse, por no escuchar a su cuerpo, por no traer a la conciencia eso que pasa. Bien, miren qué importante, cómo nos puede jugar una mala pasada no gestionar nuestras emociones para poder cumplir un objetivo. También es un disparador del estrés, de la ansiedad, ¿no? Nuestro cuerpo se manifiesta de determinada manera, se nos acelera el corazón, estamos ansiosos, nos movemos para todos lados, queremos comer, o lo que sea, en cómo dispara la ansiedad o el estrés, no nos podemos dormir, pensamos recurrentemente. Todo eso también son impulsos primarios. De no analizar, de no frenar un minuto, de decir, che, esto que me está pasando, a ver, soy un ser humano, a ver, ¿qué me pasa con esto? ¿No? Después tenemos el cuarto, nos ayuda a aprender de los errores. Me encanta esta afirmación. Nos ayuda a aprender de los errores, ¿no? A mí, con total honestidad, me encanta equivocarme. Es un placer equivocarme. ¿Saben por qué? Porque hoy para mí un error significa aprendizaje. Y lo puedo ver, y soy consciente. Y me encanta equivocarme porque digo, wow, voy a aprender algo más. Miren qué distinto es traer a la conciencia y mirar y decir, me equivoqué, con una sonrisa en la cara y decir, wow, me equivoqué. Yo disfruto de equivocarme, porque para mí es un aprendizaje que me va a enseñar a ser mejor, más eficiente, mejor persona. Bien, ni siquiera lo tomo como un enojo. Trato de enojarme lo menos posible, porque ya sé que cuando me enojo, estoy lastimando mi cuerpo. ¿Ok?
En vez de evitar rememorar, pensar, ¿no?, nuestros fracasos para no sentirnos mal, la gestión emocional nos permite acercarnos a estos recuerdos de una perspectiva basada en la aceptación de nuestras imperfecciones, de manera que podemos aprender de lo que hicimos mal. Nos cuesta muchísimo hacernos cargo de las imperfecciones que tenemos. Y todos tenemos imperfecciones. No hay quien se salve de eso tampoco, ¿no? Entonces, qué maravilloso tener errores. Qué maravilloso poder pedir disculpas cuando nos equivocamos. Qué maravilloso poder decir, ay, la pifié con esto, che. A ver qué es lo que me está queriendo mostrar esta situación. ¿Qué es lo que me está queriendo enseñar esto que estoy haciendo? Me vivo equivocando siempre en lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Y en vez de darme estando con el látigo del error que cometí, ahí tic, 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 como nos gusta darnos con el látigo, o darnos con el látigo también es decir, yo no nací para esto. Eso también es darse con el látigo, ¿eh? Literalmente, no verte como posibilidad para lograr algo, para vivir una vida distinta, para lograr alcanzar una meta, es darte con el látigo también. Ojo con eso, ¿no? Cero amor propio, cero verte como posibilidad. Habrá cosas que no las tienes innatas, pero las puedes trabajar, las puedes poner en práctica hasta que te salga bien, ¿no? Entonces, los errores. No acordarnos para no sentirnos mal es un error. Tenemos que traer a la conciencia eso que no nos gusta, eso que nos equivocamos, ese mocazo que me mandé con determinada cosa, ponerlo en palabras y decir, ser honestos, ¿no? Primero aceptando nosotros mismos, y después el error fue para con alguien, levantar el tubo de teléfono y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Si la persona se enoja, no nos quiere perdonar, sigue enojado, no nos habla por un año, por 6 meses o lo que sea, ¿qué importa? Es el otro. Yo ya tuve la acción de levantar el tubo de teléfono y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Me mandé un mocazo con esto. No saben la liberación que tenemos cuando hacemos eso. Cuando nos podemos gestionar emocionalmente respecto a eso, alzar el tubo de teléfono, o ir y tocar la puerta o decir, ¿sabes qué? Nos andemos a tomar un café. Me mandé un mocazo. Pase lo que pase después, es un mochilón que me saco de encima. Y que el otro es un otro. Yo tuve la buena predisposición de decirlo, de ponerlo sobre la mesa. ¿Bien? 5. Nos ayuda a expresar cómo nos sentimos. Esto nos vuelve más exitosos en nuestras relaciones personales y evita la aparición de conflictos y malentendidos. Esta me encanta. Nos ayuda a expresar cómo nos sentimos, ¿no? Me pasa muy todos los días, por ponerlo de alguna manera, que hablo con personas del equipo, de la organización, o con familiares o con algún amigo, y vos, cuando compartís mucho tiempo con alguien o cuando estás trabajando o lo que sea, con esa persona ya la conoces. Entonces, muchas veces te dicen hola y vos ya interpretás un poco cómo está esa persona, ¿no? O a mí cuando me mandan un mensaje porque vos me dicen, Katy, necesito hablar con vos, ¿no? Antes no me gestionaba las emociones de la ansiedad y a la persona le decía, bueno, te llamo ahora. Ahora me mandan ese mensaje y yo con total tranquilidad, bueno, cuando guste lo conversamos, ¿no? Y yo digo, wow, cómo he cambiado, Dios mío. Y es por poner en práctica todas estas cosas. Bueno, nos ayuda a expresar cómo nos sentimos, ¿no? Uy, qué tema. Eh, Me da mucha gracia porque las personas somos muy comunicativas, ya sea por no hablar, o por las gesticulaciones, o cómo está nuestro cuerpo, o en la postura en la que estamos.
¿no? Eso comunica totalmente cómo nos sentimos. Pero ¿cuánto nos cuesta decir las cosas? ¿Cuánto nos cuesta? O hay espacios en que nos animamos a hacer de una manera, y hay espacios que nos inhiben por otra cosa, ¿no? O hay personas a las cuales no le podemos expresar lo que nos pasa. ¿Por qué? Por el juicio, por el decir, uy, no, ¿qué va a decir? ¿Cómo va a tomar esto? ¿No? Y la verdad que lo que piense el otro a uno le tiene que importar un pepino, siempre lo digo, ¿no? El otro es un otro. Por más que sea una persona a la cual amemos, una persona familiar, lo que sea, es un otro. Él va a tomar las interpretaciones y demás. Nosotros en siempre tenemos que expresar lo que sentimos, ¿no? Ponerlo sobre la mesa. Sea lo que no me gusta, sea lo que me gusta. No siempre tenemos que expresar lo que sentimos sobre cosas incómodas o de la tristeza o de la angustia. Pero las emociones hay que sacarlas, hay que ponerlas en el lenguaje, ¿no? Si no, ya saben, todo lo que reprimimos va a repercutir 100% en nuestro cuerpo, ¿no? Esto de expresar cómo nos sentimos nos enseña a ser más exitosos en nuestras relaciones personales. Y esto de ser más exitosos en nuestras relaciones personales no quiere decir que vamos a tener miles y miles de personas con las cuales nos veamos bien. Ser exitoso también en una relación personal es eliminar personas de nuestra vida. Ojo con eso, ¿no? No siempre tiene que ver con el lado bueno. Muchas veces expresar lo que sentimos puede ser que una persona se enoje y no nos hable por determinada cantidad de tiempo o directamente no esté más en nuestra vida. Pero uno no se puede guardar algo dentro de uno, una emoción, y estarse dañando por dentro por no querer expresar lo que le pasa. ¿Qué vale más? ¿Una relación hipócrita, mediocre? Poner en la balanza, ¿no? O cuidarme yo. Hay que hacer esa comparación. Hay muchas personas que están en nuestra vida y siguen estando y nos siguen ahí como pinchando de alguna manera con diferentes cosas que no nos gustan, y por no expresar lo que nos pasa o las emociones que nos despierta esa relación, seguimos soportando. ¿Hasta cuándo? ¿No? A mí me ha tocado escuchar muchas veces decir, eh, bueno, alguna persona que estaba manifestando, se le manifestó un cáncer. Yo siempre que las personas que tienen algún tipo de patología, siempre me pregunto, ¿qué emoción no habrá podido estar gestionando? ¿No? ¿Qué tendrá guardado ahí adentro que no lo puede decir? Siempre me lo pregunto. ¿No? Bueno, por último, ¿para qué sirve la gestión emocional? También nos ayuda a centrarnos, el equilibrio, ¿no? Influye mucho en nuestra capacidad para centrarnos en tareas importantes y no ceder ante las distracciones. ¡Wow! Nos ayuda a centrarnos. Saber gestionarse emocionalmente, que ahora lo vamos a ver en pasos, es, miren esto, ¿no? Muchas veces tenemos un día para hacer un montón de cosas. Ya tenemos nuestra agenda completa con acciones y demás. Todo lo que tenemos que hacer. Y a la mañana nos despertamos, estamos desayunando y nos llaman por teléfono y nos dan una noticia. Capaz que no nos gusta. Y por no gestionarnos, saber gestionarnos emocionalmente, ¿qué pasa? Esa noticia es un baldazo de agua fría. Y toda mi agenda se tiñe de gris o de negro, porque todo lo que hago lo hago con un disparador, con una emoción que me duró durante todo el día por no poderme gestionar. ¡Wow! ¿Cuántas veces nos pasa eso, no? ¿Cuántas veces decimos, esto que me pasó me cae todo el día mal, todo el día enojado? ¿No? Y decís, wow, la cuestión es acá aprender a gestionarse, no que algo un hecho que ocurrió o una situación que ocurrió que esté afectando. Muchas veces sí, pueden ser cosas dolorosas, pueden ser noticias dolorosas, pero la vida continúa y muchas veces no depende de nosotros eso que está ocurriendo. Ojo con eso.
Porque muchas veces enteramos, por ejemplo, de una enfermedad o nos enteramos de alguna situación no grata y dejamos que nos afecte 100% nuestro día. Y por ahí tenemos que separar, ok, está pasando esto, me está generando esta emoción de tristeza. Bueno, ¿yo qué puedo hacer con esto? ¿Puedo colaborar en algo? ¿No puedo colaborar? Porque es real, la vida continúa. ¿Saben cuándo me pongo a mí con más énfasis respecto a esto? Yo soy una persona que trabaja con muchísima gente al día. Muchísimas personas en el día, en la semana. Y mi trabajo depende de que yo esté bien y pueda aportar a esa persona algo. Puede ser que haya instancias en las cuales no tenga ganas de contestar un mensaje y me lo permita. No tenga ganas de atender una llamada telefónica y me la permita. Pero no puede ser en el habitual. Y menos si las personas dependen de mí en algunas cuestiones, ¿no? Menos si están necesitando alguna asistencia. En mi trabajo no lo puedo hacer. O tengo una sesión de coaching con una persona particular y no porque yo esté triste, puede ser que alguna eventualidad no pueda gestionar la emoción, porque eso también es válido y me permite decir, mira, hoy no estoy disponible para poder brindarte este espacio. Pero no puede ser todos los días, ¿no? Entonces, es empezar a separar, porque la vida continúa. La vida continúa, nuestro trabajo continúa. Sí nos podemos meter al cuartito, pero el cuartito no puede ser de 48 horas, de 22 horas, una semana. Hay algo que no estamos queriendo ver ahí. ¿Ok? Bueno, ahora, hay 4 puntos en la gestión de emociones, ¿no? Esto para que ustedes puedan identificar cómo se da. Primero tiene que haber un hecho, algo que sucedió. ¿Cuál es el siguiente paso? Sucede algo. Se dispara una interpretación nuestra. O sea, ¿cuál es nuestra opinión sobre eso que está ocurriendo? ¿Qué estamos interpretando de eso que pasó? Automáticamente, ¿no? Y eso dispara una emoción. Primero ocurre un hecho, luego hay una interpretación nuestra sobre ese hecho, y ¡pim!, lo último, se dispara una emoción. ¿Bien? Esa emoción nos predispone una acción. Siempre. Siempre vamos a tener un accionar. Siempre. Nos metemos dentro del cuartito, salimos a la vida, llamamos por teléfono, gritamos. Siempre va a determinar una acción, ¿no? Muchas veces cuando no nos gusta algo, le pegamos a la mesa o tenemos algún tipo de reacción. Entonces, piensen en esto. Cuando se les dispare una emoción, empecemos a reconocer esto. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Bueno, sucedió tal cosa. ¿Cuál es mi interpretación sobre eso? ¿Lo puedo modificar? ¿No lo puedo modificar? ¿Qué es lo que me viene a mostrar esto a mí? Porque cuando lo traemos a la conciencia, pueden cambiar muchas cosas, y sobre todo nuestras acciones. ¿Bien? Y segundo, ¿cómo hago para gestionarme emocionalmente? Porque aquí hemos venido hablando para qué sirve, para qué qué es lo que nos ayuda a gestionarlo, qué cosas podemos modificar y demás. Pero ¿cómo hacemos esa gestión emocional? Con estos simples 4 pasos. Tengo la emoción, ¿no? Y el paso número 1 es reconocerme. Reconocerme enojado, reconocerme triste, reconocerme feliz. Decir, hoy me siento de determinada manera. O este hecho reconozco, ay, ¿qué me pasa? Tomarme 5 minutos. No andar por la vida en la transparencia de ahí primeros impulsos y así. Ti, 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 ti. No. Y en nuestro trabajo también nos sirve muchísimo esto, porque nos damos cuenta instintivamente, al toque, yo por lo menos ya en práctica y poniendo acción sobre esto, cuando las personas van con los impulsos primarios, o cuando te pegan el grito, o cuando se enojan y te cortan el teléfono, o cuando están 100% alegres.
¿no? Reconocer, pero no reconocer, nosotros nos sirve un montón como técnica por reconocerlo en el otro, pero reconocernos a nosotros. Sí, me reconozco, estoy enojado, me reconozco, estoy triste hoy, uy, estoy re feliz, ¿no? Lo siguiente es aceptarme así. Esta situación me enoja, me acepto, lo acepto, che. Lo tengo que aceptar. El tercer punto es habitar, permitirme habitar esa emoción. Si estoy alegre, no sigo por la vida como si nada hubiese pasado. No, lo disfruto, la plenitud, la alegría, lo celebro, lo habito. Genial, me lleno de esa emoción. Es una energía maravillosa que hace sentir, me hace sentir de una manera magnífica, ¿no? Y si es algo que me enoja, si es algo que me pone triste, si es algo, una emoción que me genera angustia, también lo habito. Es hoy, esto que acaba de pasar, bueno, en vez de automáticamente tener que tener la respuesta y demás, ir a la acción, no, reconozco, lo acepto, me voy y me tomo un café conmigo, me voy y me tomo un producto a la vereda, me voy a dar vuelta a la manzana y camino, no dejo que eso, de alguna manera, me genere un impulso ahí nomás rapidito, no, me gestiono. Y decir, Katy, si ustedes me dicen, Katy, yo no tengo tiempo para andarme gestionando las emociones, quiero decirte que ya sabemos qué pasa cuando no las gestionamos, ¿no? Es un poquito de amor propio. Tan así como les digo, un poquito no, es un gran amor propio. A uno, bueno, me voy a habitar esto que siento. Bien, y eso va a predisponer a la acción. Y acá les voy a tirar un tip. En mi vida personal, cuando vivo emociones, ¿no? Y me empiezo a aceptarla, a reconocer, a ver qué me pasa, la habito. El habitar también puede ser un llanto, ¿no? Es una forma de también de orar, está todo bien, digamos, ¿no? Eh, ese silencio, muchas veces necesitamos silencio para evitar una emoción, a lo que nos está pasando. Pero en este proceso, siempre quiero decirles algo. Nunca recomiendo tomar decisiones cuando nosotros no hayamos reconocido, aceptado y habitado una emoción. Las decisiones se toman en un estado emocional en equilibrio, no en un estado emocional ni de ira, ni de enojo, ni de felicidad extrema, ni nada. Hay que vivirlo, disfrutarlo y celebrarlo. Pero las emociones, o sea, las decisiones no se toman en esos estados. Se toman cuando nosotros estamos en equilibrio. Porque cuando las tomamos con un estado de emocional sin gestionar, son donde nos mandamos los peores mocos, ¿no? Les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando una persona va al casino y está ganando todo el dinero, dice, ay, yo, sí, 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 tengo suerte, y invierte todo, ¿no? Desde la felicidad absoluta que está ahí, la felicidad, alegría extrema, y puede perderlo todo en un segundo, ¿no? Las decisiones hay que tomarlas cuando estamos en equilibrio, cuando estamos con el alma tranquila, cuando vamos a identificar que estamos en serenidad, en paz, ¿no? Así que eso también se lo súper regalo para que lo tengan presente, para que lo traigan a la conciencia, porque es muy importante, muy importante. Muchas veces los tropiezos y los aprendizajes devienen de decisiones tomadas en estados emocional no gestionados. Entonces, si no estoy disponible para tomar una decisión en ese momento porque emocionalmente no me encuentro, respeto mi tiempo, respeto gestionarme, respeto pensar, estar en silencio, hacer una respiración profunda, irme a caminar la vuelta de la manzana, salir a la plaza, mirar el sol, la planta, no pensar en nada. De esa manera también me estoy gestionando emocionalmente. Y no cometo errores. Me cuido a mí y cuido a mi sistema, cuido al otro. Eso es ser un ser humano más consciente. Bien.
Y por último, para ir terminando, esto se los regalo y es una afirmación muy mía, muy de Katy. No sé si saldrá en algún libro, lo dirá alguna otra persona, no lo sé. Es algo que a mí me resuena, ¿no? Es algo mío, muy mío. Y yo se los comparto. Si les hace sentido, maravilloso. Y si no les hace sentido, pueden también ustedes traer todas lo que podamos expresar es válido, ¿no? Siempre y cuando tengamos una fundamentación detrás. Entonces, para mí la gestión emocional, para mí las emociones son el lenguaje del alma. Nuestro cuerpo habla mediante las emociones. Y si no lo escuchamos, se enferma. Esto es algo muy mío. Y se los regalo, se los comparto. Las emociones son el lenguaje del alma. Y me lo deja muy clarito porque nosotros necesitamos pensar cuando una emoción aparece. Es una energía que nos avisa, una anticipación. Entonces nuestra mente ahí nos involucra. Es el alma que nos está hablando, ¿no? Como la parte intuitiva del ser humano. Y cuando nosotros no podemos reconocer esa emoción, no lo podemos escuchar en nuestro cuerpo, nos terminamos enfermando. Nos terminamos lastimando a nosotros mismos. Bien. Bueno, quiero contarles que esto que acabamos de ver hoy es como una primera parte de una gestión emocional 1, podríamos decir. Hay mucha tela para cortar acá, ¿no? Puede conversar un montón, así que probablemente en el transcurso del año tengamos otro entrenamiento que veamos más en profundidad. Pero a mí me gusta mucho poder compartir esto con ustedes, y que ustedes las cosas que vamos trabajando las puedan ir aplicando en su vida diaria, ¿no? En su rutina, en poder aplicarla con un otro, ¿no? Porque de esa manera vamos contagiando luz de conciencia, iluminando otros fosforitos que están prendidos, y que no están prendidos fuego, ¿no? Que les falta luz, que les falta eh, empezar a mirar las cosas con otros ojos. ¿Ok? Así que bueno, voy a dejar de grabar.